Buenos días, profesor, y toda la comunidad. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar de manera rápida los avances que he hecho. Y bueno, en este caso, pues, como ven, así siempre va a ser mi estructura de las revisiones semánticas. Y bueno, el proyecto semántico ha crecido un poco. En este caso he añadido, pues, el tema de asignado valor. Estos son para los ámbitos que son de tipo cuando se declara una variable y no tiene asignado un valor, entonces se le asigna esto, ¿no? Que es en falso, y si es que tiene asignado un valor es en verdadero. Eso sí, eso es para separar, ¿no?, los tipos. Hay uno que es declaraciones solamente y uno es declaraciones igualándose a una expresión, seguido de más expresiones separados de una operación, en este caso. Tengo la función eliminar símbolos por ámbito, que ese es el eliminar que pidió. En este caso no lo estoy implementando, pero ya lo he desarrollado. O sea, cuando ya llegue al final del tipado, del análisis de asignación de variables, en este caso de ámbitos de scope, esto nomás se llama con el ámbito actual y la tabla de símbolos, y lo que hace es eliminar todos los símbolos de que tienen por igual al ámbito actual. Luego tengo una clase error para describir los errores que se van presentando en el análisis semántico. Acá imprimo los resultados. El análisis semántico siempre va a ser exitoso siempre y cuando los errores, pues, o la lista de errores esté vacía. Si no, me va a imprimir todos los errores. Acá imprime la tabla de símbolos. Esto lo que hace es verificar o buscar, como le había puesto usted. Luego acá tengo la función verificar asignado valor. Tengo obtener el valor por hoja y todas las funciones adyacentes. Luego acá verificar iris en par, o sea, todo lo que viene de una manera muy elaborada el tema del análisis semántico de asignación de variables o scope. Contar parámetros, obtener la lista de parámetros por nombre, en este caso. Ya, eso es para las funciones. Acá recorro todas las funciones que existen. También verifico si las funciones ya no pueden haber dos funciones con el mismo nombre también. Acá el main, como el main es 1, lo que hace el main es evaluar todas las asignaciones que hay dentro de funciones o dentro de las mismas, dentro del mismo main. En este caso acá tengo varios casos. Tengo primero el caso, como le había comentado, este caso, y utilizo el tema de ¿dónde está? Ajá, este es el primer caso, variable id tipo de dato opcional. En este caso saco la categoría y todo eso. Cuento cuántos valores por hoja hay en este caso, el tipo del lexema. Y ya, acá lo que hago es, por ejemplo, siempre le paso el ámbito actual, porque el ámbito actual se va a ir actualizando siempre y cuando llame a funciones o no. Entonces eso es lo que hace que sea recursivo. En este caso acá le digo si es diferente del ámbito actual. Acá saco los parámetros, si es que son iguales al lexema, en este caso. Esto sirve para cosas que son, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo una declaración de variable, en este caso, de este tipo, y son iguales acá, si se da cuenta, entonces esto me va a dar error. Si lo probamos, entonces para probarlo sería que yo invoque la función vacía, en este caso por el momento, le doy en guardar y en semantic lo corro. Lo que me dice acá es que, bueno, la función debe retornar algo porque es de tipo entera. Luego la variable n no está previamente declarada en este caso. Y luego la variable n ya está en los parámetros de la función f2, acá en este caso. Y a ver, acá, ¿por qué me dice acá que la variable n no está previamente declarada? Por esto. Aquí no está n previamente declarada. Incluso se puede mejorar acá poniéndole no está declarada en el main o algo así. Porque puede ser que no está declarada acá o acá arriba. Y luego dice que la variable n ya está declarada en los parámetros de la función f2. Aquí como lo había visto. Ese es un manejo. También para las funciones que son repetidas. O sea que si se da cuenta que da, o sea, va acá y luego va acá y da las asignaciones, todas las asignaciones de una función, las evalúa. Siempre cuando se llame, en este caso aquí. Otros errores que podemos probar, por ejemplo, cuando hay, bueno, voy a comentar esto. Cuando hay dos funciones que son de tipo iguales, o sea, no puedo declarar dos funciones iguales en este caso. Así, por ejemplo, var en integer. Voy a correrlo. En este caso dice la función debe retornar algo, obviamente, y dice ya existe una variable n definida. En este caso, ya está.
Por ejemplo, acá cuando yo creo o asigno una variable aquí y yo la llamo, me va a dar un error también. ¿Por qué? Acá le voy a dar el hecho, por ejemplo, hecho n. Eso es porque las funciones enteras retornan algo. Var en integer, en este caso, var en integer. Bueno, acá le voy a poner var c, acá que me retorne c, algo así. Y acá var en integer, pero integer no tiene una, en la variable no tiene un algo asignado. Y bueno, la función no va a saber qué se está asignando en este caso y me tiene que dar un error. Nos vamos a semantic y lo probamos. En este caso me dice que la variable n no tiene asignado ningún valor. Acá normal lo pone y ya pues. También, por ejemplo, para las funciones que son de tipos de diferentes parámetros, por acá le pongo j, k, b, n, b, por ejemplo, y estos son funciones. Esta es una función de 5 parámetros, pero acá hay una función que es de un parámetro, entonces también me debe dar un error en ese sentido. ¿Por qué? Porque en sí los parámetros, como acá, bueno, acá dice que las variables no están declaradas, y acá dice existe una desigualdad de parámetros en F2, y es verdad, porque en F2, en este caso, aquí hay 5 y aquí solamente hay 1. Si yo... también hay el error, por ejemplo, voy a comentar esto y le voy a poner solamente 1, así, y le doy a guardar. ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, le doy C y le doy así, le doy a guardar? También va a haber dos errores en este caso. ¿Por qué? Porque hay dos variables que están declaradas como parámetros de una función, pero que son iguales. En este caso no debe pasar eso. En las cuales le doy acá semantic, borro y vuelvo a correr. En este caso dice, existe un parámetro duplicado en la función de f2. Y acá dice la variable n no tiene ningún, bueno, como siempre, no tiene asignado nada. Ya. Y hay distintos errores aquí, por ejemplo. Acá. Por ejemplo, también, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos probar esto. Dos funciones a la vez, o sea, que hagan dos funciones. Le doy en semantic, bueno, acá en semantic, y me deberá dar un error, por ejemplo, de que hay dos funciones. Y existe una función definida y todos los errores que habíamos visto, ¿no? Existe dos parámetros duplicados en la función f2. O sea, ¿por qué me aparece acá dos veces? Porque hay dos funciones f2. De tipo entero, bla bla bla, ya. También, por ejemplo, si yo declaro acá dentro varias dos veces aquí, también me va a dar el mismo, o sea, no hay ningún problema. Acá también igual, o sea, lo que se repite aquí se repite acá dentro, acá. También en el tema de conteo de parámetros aquí, me había comentado también que, por ejemplo, acá le cambiamos C para que no haya ningún problema. Acá le ponemos, bueno, esto lo borramos porque hay dos funciones en este caso. Y por ejemplo, ¿qué pasa si acá adentro yo llamo a otra función? También eso es lo que había desarrollado acá, un f3 por ejemplo, y en las cuales acá le ponemos j, le ponemos k, por ejemplo, que deben ser distintos. Y bueno, le pongo que retorne algo, en este caso un b, o sea, un kj, por ejemplo. Ya, y acá lo que hago es llamar esa función f3. Y acá le pongo el n y acá le pongo el c. En este caso no me debería dar ningún error, porque cuando yo tengo funciones acá, puedo reutilizar estas variables porque son declaraciones también, y no debe haber ningún tipo de problema aquí. Por eso yo lo que hago es guardar estas variables, estas IDs, en una lista, y luego ir comprobando acá, dentro de esta, acá, la comprobación que estén iguales y los parámetros que tengan la misma cantidad, en este caso. Lo que tengo que hacer acá es llamar a la función f2, por ejemplo, pasándole números para que no haya ningún tipo de problema, 1,2 por ejemplo. Lo que va a hacer es irse acá, irse a f2, y f2 como llama f3, se va a ir f3, en este caso. Le damos en semantic y le damos en correr. Dice la función f2 debe retornar algo.
obviamente le damos en hecho, B por ejemplo, o que retorne, pues ya que retorne cualquier cosa. Y ya. Y supuestamente el análisis va a ser exitoso en este caso, porque no hay ningún tipo de problema acá. Está llamando con estas mismas aquí y queda. Eso es lo que había avanzado hasta el momento. En tipos de interior y todo eso se ha dado cuenta en esta parte también, como le había comentado. Y ya, acá había dejado algunos, por ejemplo, acá para evaluar los que son de tipo así, profesor, a ver, así, por ejemplo, acá si pongo un var en integer, así, es igual a cosas, o sea, puede ser, por ejemplo, funciones o seguidos de una operación y seguidos de, por ejemplo, IDs, pero los datos, que en este caso son 10, 90 y todo eso, se omiten por el momento porque estoy en asignaciones. Y también, por ejemplo, qué pasa cuando es n igual a algo, o sea, igual a cosas, cosas más cosas. En este caso, también, bueno, acá sería verificar que n sea previamente declarada acá arriba. Creo que incluso no está eso porque estas dos cosas, bueno, esta cosa sí me va a dar normal. Vamos a probarlo por si acaso. Semantic. ¿Sí ve? Análisis semántico exitoso. ¿Por qué? Porque esto no lo está contando, no lo está tomando en cuenta todavía porque no está como definido y esto sí es normal, no hay ningún problema. Acá lo está metiendo. Acá hay dos funciones y se ha dado cuenta acá también del ámbito. Y bueno, eso sería todo mi avance y listo.